semana pasada casi pasó desapercibido, no tanto, pero sí un poquito, un hito bien interesante para la transición energética del país, y es que en Querétaro se inauguró la primera planta de hidrógeno verde. Y para hablar de este tema nos acompaña Israel Hurtado, él es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Muchas gracias por acompañarnos, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros aquí en Daily Energy, pues justo para hablar de esta planta de hidrógeno verde en Querétaro, pues que se presentó como un hito para México. Y justo la primera pregunta o lo que me gustaría que nos contaras en una primera instancia es, ¿qué tan representativo es realmente este proyecto pues dentro del desarrollo del hidrógeno verde en el país? ¿Podemos hablar de que este es un parteaguas o tú cómo lo ves? Sí, sí, gracias. Creo que es un hito histórico, sí, porque pues es el primer proyecto que produce hidrógeno verde ya en México, en una escala más o menos de 500 metros cúbicos de hidrógeno al día. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Es importante que finalmente hay un proyecto que tiene inversión, que produce hidrógeno y que se utiliza este hidrógeno en procesos de descarbonización de esta empresa en Querétaro. Entonces, sí creemos que es un parteaguas y nos da mucho gusto pues estar ya finalmente produciendo hidrógeno verde y a la vanguardia, que México está a la vanguardia. Oye, ponnos en contexto. Yo sé que ya te hemos tenido aquí en Daily Energy y nos has explicado qué es el hidrógeno verde y por qué es importante, pero ¿por qué no nos regalas un panorama amplio? ¿Por qué sería importante que México avanzara en este tipo de energía? Sí, cómo no. Bueno, México tiene un gran potencial de producir hidrógeno verde o hidrógeno limpio, como en realidad ya se le está llamando a nivel global, Ujú. básicamente porque tenemos un potencial renovable. Para producir hidrógeno verde se necesitan energías renovables y también pues las necesidades de descarbonización de la industria acerera, cementera, vidriera, petroquímica. Pemex consume hidrógeno, pero es hidrógeno gris que proviene del metano. Entonces, digamos, hay diferentes industrias que utilizan hidrógeno, pero es un hidrógeno que proviene del metano de combustibles fósiles. Y también el hidrógeno verde puede sustituir otros combustibles como gasolina, diésel, mezclarse con el gas para procesos térmicos, para generación de electricidad. Entonces, digamos que es muy importante para México, primero por la descarbonización y pues bueno, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, y luego las inversiones, la derrama económica, la innovación tecnológica y la creación de empleos. Entonces, todo esto pues hace del hidrógeno algo muy importante. Y también nada más para contextualizar, el hidrógeno verde se produce de la biomasa o del agua utilizando energía renovable, solar, eólica o geotérmica, mediante un proceso que se llama electrólisis. Y entonces todos estos elementos se conjugaron justamente la semana pasada en la inauguración de esta planta de hidrógeno verde. Perfecto. ¿Qué elementos de esta planta te llaman la atención y justo te hacen decir que esto es un parteaguas para México? Tal vez su tamaño, el nivel de reducción que va a tener en CO2. Cuéntanos qué elementos dices, esto es interesante. Sí, bueno, pues mira, todo en realidad. Es decir, hay proyectos en México que van a producir hidrógeno verde, hidrógeno turquesa, que esa es otra derivación, digamos, de esto, también amoníaco y metanol. Sin embargo, estos proyectos que están en marcha y que ya hay en México, tenemos contabilizados 28 proyectos con inversiones de 23,000 millones de dólares aproximadamente. Son proyectos muy grandes, a escala muy grande, que ya están en marcha, pero aún México no había logrado producir la primera molécula de hidrógeno verde en ningún proyecto, y esto fue lo que se logró la semana pasada. Por lo tanto, sí es un parteaguas. La cantidad de 500 centímetros cúbicos, pues en realidad, o sea, no es una cantidad, digamos, muy grande, pero sí es muy importante, digamos, ¿no? Porque ya se produce hidrógeno verde diariamente, eh, que se traduce pues en una buena cantidad de toneladas al año. Entonces, bueno, básicamente por eso es un parteaguas, porque no había producción de hidrógeno verde y ya la hay desde la semana pasada.
Ok, y justo tomando en cuenta esta última parte de tu respuesta, para que el hidrógeno verde tenga un verdadero impacto en la matriz energética y no se quede solo como un hito y un esfuerzo simbólico, sino que siga avanzando, ¿qué es lo que crees que tendría que estar pasando en las políticas energéticas del país, Israel? Sí, cómo no. Pues mira, algo que nosotros habíamos estado insistiendo es que la mayoría de los países que van avanzados en este tema de hidrógeno tienen estrategias nacionales de hidrógeno, que son elaboradas desde la autoridad y convocan a las diferentes partes involucradas en esto, ¿no? Instituciones académicas, empresas, otras autoridades, en fin. Eh, la buena noticia de esto es que la Secretaría de Energía ya está trabajando en un plan nacional de hidrógeno renovable, así le llaman ellos, que es el equivalente a una estrategia nacional de hidrógeno. Por lo tanto, pues estamos muy contentos porque seguramente ahí en este plan, pues se van a incluir algunos temas de regulación, que es importante, ¿no? Temas de regulación, temas ambientales, temas de incentivos, probablemente haya algún incentivo fiscal, esperemos que haya algún incentivo, algún subsidio. Y finalmente, pues bueno, la colaboración y las alianzas público-privadas para el desarrollo de la industria del hidrógeno limpio. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que se espera pues de la autoridad. Ahora que yo diría que el próximo año, a principios del próximo año, se debe estar presentando este Plan Nacional de Hidrógeno Renovable de México. Súper. Oye, a ver, sácame de una duda. A veces yo he escuchado ciertas críticas en torno a las energías renovables o verdes para señalar que tal vez no van a dar el suficiente abasto de electricidad que se va a necesitar en un futuro, sobre todo si México quiere convertirse en un país que se integre a la inteligencia artificial, a los centros de datos, a esta carrera que están dando las grandes potencias mundiales. En ese sentido, ¿qué piensas acerca del desarrollo del hidrógeno verde? ¿Puede justamente competir con otro tipo de energías y de verdad es un apoyo para que México se coloque en esta carrera? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, el hidrógeno puede ser una de las soluciones o de las opciones para digamos, consumir menos combustibles fósiles y también para depender menos de combustibles fósiles que además compramos en el extranjero. O sea, tenemos una dependencia, por ejemplo, de gas natural. Ujú. Para tener una idea, digamos, a grandes rasgos, alrededor del 70% de la electricidad que se genera en México es con gas natural. Y de ese 70%, eh, la mayoría del gas que se consume es importado y la mayoría Sí. de ese gas lo compramos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos una fuerte dependencia del gas natural, como también tenemos una fuerte dependencia de gasolinas, por ejemplo, y aquí entra el tema de la electromovilidad, que también el hidrógeno forma parte de la electromovilidad. Pero volviendo al tema del gas natural, pues tenemos una fuerte dependencia. Entonces, aquí entra la palabra seguridad energética. México debe tener seguridad energética para justamente garantizar la operación de la industria, las casas, ¿no? Que utilizan gas natural y también pues la generación de electricidad, en este caso de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el hidrógeno ahí puede entrar, de hecho, CFE tiene planes de generar electricidad utilizando un 25-30% de hidrógeno, mezclándolo con el restante 70% de gas natural. Y con eso depender menos de las compras en el extranjero y también descarbonizar el gas natural, que al final es un combustible fósil. Entonces, sí, todo esto, digamos, va de la mano lo que es la soberanía energética, la seguridad energética y la descarbonización y la transición energética. Entonces, ahí entra muy bien el hidrógeno. Ok. Oye, ¿y es caro? ¿La generación de este tipo de energía es cara? Porque mucho de lo que también se habla son de los costos, ¿no? A veces de las energías renovables frente a las que ya conocemos a través de carbono. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Pues mira, como todo cuando inicia, ¿no? Usualmente tienes que pagar la curva de desarrollo tecnológico o la curva de innovación en este caso, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años que se instaló la primera central solar en México, 10, 11 años, pues instalar un megawatt de energía solar te costaba 3.5 millones de dólares, uno solo, ¿no? La primera que se instaló de 30 megas costó 100 millones de dólares, imagínate. Ya después, ahora, al paso del tiempo, después de 10 años, pues instalar un megawatt de energía solar en el mundo y en México está alrededor de los 600, 700 mil dólares, ¿no? El costo de los paneles solares ha caído en un 80% en los últimos 10 años. Entonces,
esta caída de la curva de desarrollo finalmente de los costos, así esperamos que suceda con el hidrógeno. Yo aquí siempre digo, por ejemplo, cuando me pregunta el tema de los costos, que pues es como el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos si van a caer sus costos y se va a masificar su uso, o se va a masificar su uso y entonces van a caer los costos. En cualquiera de los dos escenarios, los estudios a nivel internacional y los organismos de energía a nivel internacional consideran o estiman que hacia el 2030 el costo del hidrógeno verde va a caer de una manera muy importante a niveles similares a los del hidrógeno gris, que es el que se obtiene del metano, digamos, y compara directamente con el gas natural porque se obtiene del gas natural. Entonces, por lo tanto, creemos que en este horizonte de 5, 6 años, el hidrógeno va a caer en sus costos. Al principio, evidentemente, cuando no está tan masificado y cuando pues apenas estás introduciendo la tecnología, pues puede ser un poco más caro comparado con otros, ¿no? Pero yo creo que va a avanzar bien y va a haber una caída de costos próximamente. Perfecto. Oye, y como uno de los representantes de este tipo de generación de energía, ¿qué incentivos o mecanismos serían necesarios para hacerlo competitivo, atractivo para más industrias? ¿Qué es lo que ves en este sentido, Israel? Sí, claro. Pues mira, lo que han hecho otros países, que tampoco se trata de inventar el hilo negro, pero lo que sí han hecho otros países es, por ejemplo, hacer corredores de hidrógeno y a los que invierten en estos corredores o invierten en la tecnología o fabrican los electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno verde, pues se les da algún tipo de subsidio fiscal, ¿no? Para el pago de impuestos, en fin, una disminución por cuando se invierte en esto, digamos, ¿no? También otra forma ha sido, por ejemplo, hacer subastas, ¿no? O proyectos donde el gobierno mismo tiene un fondo que destina a que estos proyectos salgan adelante, cubriendo unas cantidades, ¿no? Esto también incluso sucedió en México con el caso de las energías renovables. Hasta hace poco hubo subastas de energía limpia, donde, por cierto, la energía solar tuvo récords a nivel mundial bajos para estos proyectos. Entonces, asimismo, en el caso del hidrógeno, creemos que puede haber subastas y puede haber subsidios directos para la instalación y fabricación y producción del hidrógeno verde, ¿no? Perfecto. Finalmente, Israel, me gusta o por lo menos me llama mucho la atención esto que mencionas acerca de que el hidrógeno verde podría ser un elemento que nos ayude a disminuir la dependencia del gas natural, que es sobre todo importado de Estados Unidos. Para que ocurra esto, ¿qué es lo que tiene que pasar tal vez en un mediano plazo desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que los proyectos que tiene CFE ciertamente son de aquí a 10 años. Yo creo que tiene que haber una caída de costos de aquí a que empiecen pues a hacer esta mezcla que se le conoce como blending, y también masificar su uso. Creo que CFE, digamos, va en el camino correcto en el sentido de buscar descarbonizar y buscar depender menos del gas natural que se compra, al menos en Estados Unidos. Y creo que de aquí a que sus proyectos avancen, ellos van a cambiar turbinas y van a comprar turbinas nuevas que funcionen con hidrógeno, y también van a adaptar algunas turbinas actuales que funcionan con gas natural para que también funcionen con hidrógeno. Entonces, todo este tiempo que va a pasar esto de la compra de turbinas, adaptación y la producción de hidrógeno para poder suministrar el hidrógeno que se necesita, pues yo creo que este es un horizonte de algunos 10 años, pero creo que todo, si hay los incentivos y se alinean en el Plan Nacional de Hidrógeno Renovable que está por lanzar la CENER, junto con algunos otros incentivos y subastas tal vez de proyectos, en fin, creo que todo esto se va a alinear para que entonces tener el suficiente hidrógeno y poder sustituir algunos combustibles fósiles en procesos térmicos industriales o en generación de electricidad. Perfecto. Oye, ya, por último, ahora sí, además de justo esta disminución posible posible disminución de la dependencia al gas natural, ¿por qué no nos hablas de otros elementos que puedan ser positivos de la implementación del hidrógeno verde aquí en México? Bueno, yo creo que también, por ejemplo, se habla de la utilización de hidrógeno en el transporte pesado de mercancías de larga distancia, en tractocamiones que funcionan con hidrógeno. Que lo interesante de esto es que también hablamos de movilidad eléctrica o electromovilidad, porque el hidrógeno echa a andar un motor eléctrico, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de hidrógeno en movilidad,
o en transporte, hablamos de vehículos eléctricos. Y también, bueno, se está hablando del hidrógeno, utilizarlo la industria de la aviación o en la industria marítima. Creo que ahí es donde también el hidrógeno en vehículos, en transporte, en movilidad, puede tener un impacto muy positivo en México, a la par de la descarbonización industrial en algunas, sustituyendo combustibles fósiles en algunas industrias. Perfecto. Pues no sé si quieres agregar algo más, Israel, algo que te gustaría mencionar respecto a este hito del que estamos hablando, a estos cambios que se vienen en materia energética en el país. Sí, cómo no. Creo que también el hidrógeno en la parte de almacenamiento de energía puede jugar un rol importante, aunado a el crecimiento que han tenido ya los parques industriales o los famosos data centers, ¿no? Para todo este tema de la inteligencia Ujú. artificial, el tema incluso de la minería de Bitcoin, en todos estos temas que son intensivos en consumo de energía. Ahí el hidrógeno puede entrar muy bien también con almacenamiento y para proveer energía de calidad. Entonces, pues nada, yo creo que tiene muchos beneficios utilizar hidrógeno. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Daily Energy. Vamos a estar muy pendientes de qué ocurre con esta nueva planta y también en el desarrollo del hidrógeno verde aquí en el país, pero ojalá que siempre podamos estar cerca para platicar de cómo va avanzando esto. Con mucho gusto, Mafer. Encantado.